Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Frente Regional. Hoy hablaremos con el alcalde de Quirúa, Adolfo Millagur, para tratar el tema mapuche y particularmente una situación de la cual el alcalde va a hablar por primera vez. Fíjese que la semana pasada el diario El Mercurio dio a conocer información que fue atribuida a la Policía de Investigaciones, donde se vincula a nuestro invitado de esta noche con la coordinadora Arauco Malleco a través de José Huenchunahua, que es uno de los líderes de la CAM. Hasta ahora el alcalde Millagur había estado silencioso, hasta hoy, porque llega a nuestro programa para contar también su posición y por supuesto analizar el conflicto que se vive allá. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, Cristian, buenas noches. Bueno, en primer lugar, su réplica, cuéntenos, ¿es efectivo de que usted tiene vínculos con Huenchunahua, así como se plantea y se saca a la luz esta investigación de la PDI? Bueno, primero agradecer la posibilidad de que me den de poder hablar, no solo de este punto, que yo creo que no tiene tanta importancia si quisiéramos mirarlo en el contexto. Efectivamente, yo estoy acá porque veo en este medio, un medio plural, permite, digamos, a todas las voces que tengan una versión de las cosas. Y naturalmente que para mí el tema de ese regalo de página entera en un medio de circulación nacional es un bonito regalo, diría yo, para poder compartir algunas cosas que son convenientes compartir. Naturalmente que entrar en el punto, si me junto o no me junto con alguien o con otra persona, creo que no es el punto más importante de esa nota. Lo importante es que este medio de comunicación muestra de una manera lo que está detrás de ese mensaje, porque es muy extraño esa nota. Creo que salió un día martes y tal vez las personas que están viendo el programa pueden recurrir a ella, y que es novedoso porque prácticamente la noticia en función mía, y lo repiten como 5 o 3 veces en el mismo texto, entonces es muy particular la forma de cómo se enfocó esa noticia. Pero yo la verdad es que no quería hablar sobre este punto porque no es la primera, es que me involucran, me tocan o hablan de mí sin que yo pueda abrir mis labios, o sea, sin tocar nada. Cada cierto tiempo aparezco en medios de circulación nacional donde me implican o hablan de mi persona. Pero este medio de comunicación, desde su nacimiento en Valparaíso, siempre ha hablado mal de los mapuches. Ese medio es cosa de ir al historiador de Premio Nacional de Historia, Jorge Pinto Rodríguez, que hace poco fue Premio Nacional de Historia. Él hace un relato muy elocuente, muy evidente de cómo el Mercurio ha tratado el tema mapuche. En las páginas del Mercurio del Paraíso siempre nos trataban de que éramos bárbaros, que no teníamos espíritu, que no merecíamos la categoría de ser humano. Así se hablaba de nosotros en la época de la guerra. Entonces no es de extrañarse de cómo se habla de nosotros hoy día, y por eso yo creo que es importante tenerlo en ese contexto. ¿Pero se han contado mentiras a través de esas páginas? Finalmente yo quería decir con respecto a este medio, hay que ver el documental que se llama El Diario de Agustín. Y ahí el ciudadano, la gente puede darse cuenta qué significa el Diario de Agustín. Es un documental muy interesante que yo le recomiendo a la población que lo vean y se van a dar cuenta qué hay detrás de este tipo de medio de comunicación que de otra manera tratan de intencionar, tratan de direccionar la voluntad del pueblo, que a veces por desconocimiento no tiene acceso a la información que nosotros queremos que ojalá conocieran. Pero usted niega, descarta que haya algún vínculo con la CAM, sin colocarle valoración a eso. Lo que pasa es que cuando lo ponen de esa manera parece ser que la CAM fuera una organización con lepra. Y en ese sentido parece ser que lo peor que puede pasar si alguien se comunica o no se comunica con miembros de la organización que es la CAM. Dicho sea de paso, yo soy de la comunidad del Malo. Con la persona que es José Huenchunahua, la persona que me vinculan, que lo ven como algo terrible de que yo me pudiera vincular con José Huenchunahua. Yo vivo a 500 metros de donde él vive, su familia, su papá. Paso todos los días a 30 metros de la casa. Todos los días. Somos parte de la misma comunidad. Fuimos al colegio juntos desde niños. Aprendimos a jugar a la pelota juntos. Vamos a los guillatunes de nuestra comunidad juntos. Compartimos el mismo regue. Entonces, escribir como algo como tremendamente novedoso esa nota es porque no conocen nada de los mapuches, es porque no se sabe nada cuál es la convivencia que tienen los mapuches. Entonces es particularmente llamativo, o lo hacen desde la ignorancia,
o lo hacen desde una intención que naturalmente no es contribuir con el diálogo, con el entendimiento entre los mapuches y la sociedad chilena en general. Ahora, ahí se atribuye de que estos son documentos, información que maneja la PDI. ¿Usted sabía que está en los registros de la PDI? Yo sé que estoy en la lupa siempre, porque soy, aparte de ser alcalde, soy dirigente mapuche, y orgullosamente, el cargo de alcalde es algo de turno, que le toca, que el pueblo se lo entrega a uno. Y orgullosamente lo digo, que Tirúa me ha dado esta posibilidad después de haber estado 2 años en el cargo, después me dieron unas vacaciones democráticas y me regalaron la oportunidad de poder estar de nuevamente en el cargo de alcalde de Tirúa. Pero nunca jamás voy a decir de que eso es todo en mi vida. Siempre ha sido lo principal el ser dirigente mapuche, ser mapuche. Y en ese sentido yo no me siento complicado de todo lo que se diga de mí. No, para mí los mapuches somos hijos del rigor. Es como se forja el acero. El acero se forja a fuego. Y las generaciones nuestras, nuestro antepasado, desafortunadamente le tocó vivir una historia difícil y estamos preparados para lo difícil, para lo rudo, para las cosas que se presentan complejas a veces. Y en ese sentido a mí no me complica de que haya ese tipo de situaciones, ese tipo de comentarios o juicios que en la historia demostrará qué tan importante es ese tipo de debate. Y naturalmente yo no tengo ni el poder, ni tampoco la intención de saber qué está haciendo la policía de investigaciones, ni tengo ni las redes, ni los vínculos para saber de cómo se manejan este tipo de situaciones, especialmente de investigación. Yo soy alcalde de Tirúa, soy dirigente mapuche, me encantaría tener la facilidad que tiene este medio de comunicación para acceder a ese tipo de información, para poder de una u otra manera tomar los resguardos, pero bueno, no lo tenemos. Usted ya lo decía, la CAM parece a través de este tipo de artículos que fue una organización con lepra, con la cual no se debe tener ninguna vinculación o algo por el estilo. ¿Cuál es su valoración, alcalde, del trabajo que ha hecho la CAM? ¿Considera usted que es una organización terrorista? Lo que pasa es que en Chile se ha instalado, yo te decía de que en Chile se ha instalado una imagen del mapuche. Primero éramos bárbaros, sin espíritu, sin religión, éramos prácticamente unos salvajes que circulábamos por el mundo, que tuvimos la posibilidad y la capacidad de construir una sociedad que dicen los estudios antropológicos y de investigación 14.000 años. Hace 14.000 años que existimos, entonces durante 14.000 años fuimos bárbaros, fue una cultura sin idioma, porque no sé cómo nos comunicábamos, fuimos sin religión porque también no teníamos ninguna escala de valores. Entonces parece ser extraño de que hoy día, después de ser bárbaro, como ya te dije, de todo tipo, después de la guerra pasamos a ser flojos, cochinos y de todo tipo de apelaciones negativas, que son a los que de una manera se invadió el territorio nuestro. Ahora extrañamente se instala un concepto mapuche sinónimo de terrorismo. Yo cuando converso con los jóvenes, cuando converso con la gente de mi comunidad, con la gente del pueblo de Tirúa, nos reímos porque cuando la gente sale a Concepción o va a Santiago, los mapuches tienen que dar explicaciones de lo que no son. ¿Notan esa distancia? No, le preguntan, ¿son ustedes los que hacen en el sur esto? Y su compañero de trabajo en la construcción, su compañero de trabajo en la oficina. Cuando sale una noticia de este tipo, la connotación inmediatamente mirar al mapuche que está al lado, ¿serán ustedes los terroristas? Porque se ha instalado un concepto de que los mapuches son terroristas. Hoy día no hay para qué hacer una encuesta para decir de que los medios de comunicación han instalado de que los mapuches son terroristas, sinónimo de terrorismo. Entonces caer en el juicio de que es una organización o no terrorista es reconocer ese discurso. Porque yo no sé si la CAM podemos asociarla a todos los mapuches, que es otra de las visiones que se ha colocado, donde se dice acá los grupos mapuches o grupos no mapuches que han estado realizando algunos atentados no tienen nada que ver con el grueso del pueblo mapuche, que ya tiene relaciones comerciales, familiares, amistades con el resto de la población chilena. Lo que pasa es que es un discurso que también se ha presentado en varias ocasiones de parte de los distintos gobiernos. Es que no son los mapuches que inventan o crean o instalan esos discursos, no son los mapuches. O sea, los mapuches tienen una condición de tal, es como si se les dice a los chilenos son todos comunistas, son todos de la UDI, para mirar los extremos, digamos. O sea, son distintos las miradas que se tienen desde donde uno se para como mapuche.
Y en ese sentido yo no tengo complejos ni siquiera me interesa discutir el punto de si hay o no, porque es un discurso instalado, creado por una intención de fondo. No se olviden de que los medios de comunicación más conservadores de este país tratan de direccionar el pensamiento del subconsciente colectivo del pueblo de Chile. En la época del 60, en la época del 70 eran otros los terroristas. En la época de la dictadura militar, los que luchaban por la democracia eran catalogados de terroristas también. Y lo que llama la atención, sí, de los que eran catalogados como terroristas en la época de la dictadura militar, hoy día ellos no tienen reparo en tratar de terroristas a los que luchan por los derechos, por la justicia. Entonces, en ese sentido, creo que es importante poner en contexto por qué se habla y se estigmatiza a un pueblo y que no contribuye al diálogo, no contribuye al entendimiento. Lo único que genera desconfianza. Entonces, yo invito a la sociedad chilena, invito a los gobiernos de turno, el actual, el que venga, invito a los medios de comunicación también de que no se, de una manera, estigmatice el diálogo en función de ciertos estereotipos de organización, porque al final lo que estamos haciendo es obstaculizar el diálogo, obstaculizar el entendimiento, porque lo que luchan, cualquiera sea la forma como lo hacen, lo que tienen detrás de ellos es luchar por la justicia, por reivindicar el derecho que le asiste como pueblo. Entonces, y en ese sentido yo creo que hay que mirarlo de esa manera. Es importante lo que usted plantea, porque cambia un poco la mirada de lo que es el conflicto mapuche en relación con lo que uno ve desde acá, desde la urbe. En ese sentido me gustaría que nos detuviéramos un poco. El pueblo mapuche se ve como un pueblo invadido, a su juicio. ¿Ha sido un pueblo invadido lo que pasa es que históricamente? ¿De dónde viene la raíz de esto? Mira, cuando ustedes van y nuestros hijos, los hijos de ustedes, los hijos de Chile, del chileno común y corriente, tienen que pasar el ramo de historia, siempre se habla del mapuche del pasado, no se habla como del presente que existe. Cuando se le habla de los valores de la sociedad que cohabitamos en esta parte, se dice que los mapuches tenemos dialecto y no tenemos idioma, pero sí la cultura occidental tiene idioma. Se dice que la cultura occidental tiene religión y nosotros no tenemos creencia. Entonces ahí uno va perdiendo un poco lo que realmente somos nosotros. Nosotros somos un pueblo que tenemos valores, que tenemos código de conducta, tenemos una organización política. Y también se ha dicho de que fueron los españoles que nos guerrearon y que nos ganaron la guerra a nosotros. Pues. Ese es un gran invento, porque los españoles guerrearon con nosotros, fueron 300 años de lucha, de paz y guerra, y se estableció como última frontera el Biobío al sur. Esa fue la última frontera entre los españoles y los mapuches. Pero no se dice nada cómo fue que el ejército chileno invadió nuestro territorio, lo que le llaman la pacificación de la Araucanía. Eso fue una guerra sangrienta. Entonces, en ese sentido fue una exterminación, lo que hoy día le llamaríamos genocidio. Y eso está en la memoria nuestra, y no hace más de 100 años. Hace poquito tiempo. Si es cosa que ustedes miren y vayan a los registros de cuándo realmente comenzaron a funcionar las ciudades. Por ejemplo, Cañete es una ciudad que tiene 150 años nomás. Esa es la realidad. Que antes hubo un fuerte, que Pedro Valdivia... Mira, lo que también te dice que... ¿Dónde murió Pedro Valdivia? Se ha escondido mucho la historia de Chile, de verdad, a los que de otra manera se le invadió. Pedro Valdivia murió en manos de los mapuches en Cañete. Pero si uno sale a la calle, la gente no tiene idea. Pero sí sabemos dónde nació Bernardo O'Higgins, sí sabemos dónde están los héroes que de otra manera nos ha hecho creer que son los únicos héroes que existen en este país. Entonces, hay una parte de la historia que Chile no lo ha conocido. Y es importante que Chile se dé ese tiempo de poder conocer esa otra versión de la historia, cómo nosotros fuimos invadidos. O sea, Cornelio Saavedra, hay un pueblo que se llama Puerto Saavedra. Cornelio Saavedra en su reporte de guerra no solamente entregaba los textos por historia, y que eso está en los archivos nacionales, incluso en la corona española también están. No solo entregaba textos, sino que entregaba cuántas cabezas había cortado de los indígenas, cuántas siembras de trigo había eliminado, cuántos animales había sacado. A nosotros nos empobrecieron. Si Talcahuano era un lugar de intercambio comercial hasta cuando estaban los españoles. Después de eso, Bernardo O'Higgins lo que hace es decreta como unilateralmente la incorporación del territorio mapuche al territorio chileno. Y eso se consumó en 1880 en adelante. Si uno saca la cuenta 1880 en adelante, la historia es bastante cerca. Por lo tanto, hay mucho fresco en nuestra mente todavía. Se instalaron las ciudades, por ejemplo, en Osorno, llegaron las colonias alemanas, llegaron las colonias italianas, llegaron las colonias francesas y suizas. En Capitán Pastene, todos sabemos por el nombre,
los italianos. En Contulmo, en Osorno, en Puerto Vara se instalaron, ese territorio lo trajeron de Europa, lo ocuparon con el apoyo del Ejército de Chile y se hicieron dueños de todo nuestro territorio. Esa diría yo como la eficiente invasión que hicieron instalando con la justificación de que querían abrir fronteras agrícolas, pero en el fondo lo que hicieron, quemaron nuestros derechos, quemaron nuestras siembras, quemaron nuestras casas, quemaron también y nos robaron toda la riqueza de los animales que teníamos. Y Cullín no es plata. Muchas veces la gente irónicamente dice, no, yo no tengo ni el Cullín, dicen. Cullín es animal, es intercambio, es trueque, eso es Cullín. Y nosotros teníamos mucho Cullín, teníamos mucha riqueza en ese sentido, pero como nos invadieron y perdimos la guerra con el ejército chileno, entonces nosotros tuvimos que resignarlo a los confines más apartados. Por ejemplo, el Alto Biobío. Hace poco murió una abuelita, la ñaña Quintemán. Ellas no siempre han sido de ahí. Fueron de los valles más fértiles de Los Ángeles. Los de que vivimos en Tirúa no siempre fuimos de ahí, fuimos arrinconados a esos lugares menos apropiados. Y hoy día entonces, en la cuarta invasión, es con las forestales. Las forestales entonces van, en la dictadura militar, ocupan nuestro territorio, se le entrega a título gratuito prácticamente todas las tierras fiscales y se hacen dueños de las tierras donde están las comunidades mapuche. Lo despojaron de nuevo. Entonces ahora se encuentra frente a este conflicto uno, donde si no hace un análisis de la historia se termina confundiendo y en el titular que vende, pero no en el fondo que sucede. Es que eso es importante lo que usted plantea, que en varias partes de este repaso por la historia que nos hizo, habla de invasión. Es que claro, es que eso fue pues. Porque desde el punto de vista de un pueblo invadido, la violencia es legítima. Eso lo dice usted, no yo. ¿Y usted qué cree? Eso lo dice usted, pero yo no, por eso yo no quiero caer en el tema de caer, porque eso puede ser hasta un titular de un medio de comunicación de que yo confirmo o no confirmo. Lo que yo sí creo que la lucha de nuestro pueblo es justa. Y cuando uno lucha por lo legítimo, y ahí le quiero dejar, lo he dicho en muchas partes porque a lo más probable, cuando uno lucha por lo legítimo, lo legal tiene segunda importancia. Cuando las leyes están hechas por los que tienen el poder, a los interesados, en función de los intereses de los poderosos, las leyes no tienen validez. Y en ese sentido, naturalmente que el mapuche tiene derecho a no reconocer las leyes chilenas si no lo representa con la justicia que realmente reclamamos. Porque de otra manera, yo incentivo que se luche por lo justo, por lo legítimo, no necesariamente lo que a veces la ley resguarda los intereses de otros, porque si no estaríamos en un mundo muy complejo de enfrentar, y ahí estamos, por ejemplo, en el 701. Que es una ley que benefició a las forestales. Le entregaron el subsidio con plata de todos los chilenos para que expandieran nuestro territorio. Y hoy día se hacen los que tienen el poder y no se les puede tocar. Entonces hay que discutir esa realidad. Las forestales tienen que entender de que no son como el vecino ricachón de un barrio pobre. Eso está pasando desde ahora. O sea, nosotros no es casual de que la comuna de Tirúa y muchas comunas donde está la población mapuche somos los que lideramos el ranking. Pero no el ranking de los mejores económicamente, los rankings de los peores económicamente, pero sin embargo producimos mucha riqueza. La tonelada de madera que se saca se transforma en tonelada de dólares. No hay ni un impuesto que se paga en nuestro territorio. Entonces, si las forestales no entienden eso, naturalmente que van a tener problemas con las comunidades que están en su alrededor. Vamos a tocar justamente el tema de las forestales, que también me interesa que lo veamos a fondo después de los siguientes comerciales. Hemos estado hablando durante esta noche con el alcalde de la comuna de Tirúa, Adolfo Millagur. Hemos hecho un repaso por la historia, una visión distinta, aquella visión que no se ve mucho justamente ni en los libros de historia ni tampoco en los medios de comunicación. Es interesante también conversarla con usted, pero sin duda hay algo que es innegable, que son acciones que ocurren, alcalde. Hay quemas efectivamente de cabañas, se han visto quemas de automóviles. ¿Quién realiza esas quemas entonces? Hay quemas en Valparaíso, hay quemas en la zona central, hay incendios por todos lados, sobre todo en verano. Entonces, reducir el incendio sinónimo de conflicto mapuche, yo creo que uno también pierde un poco el sentido de orientar como a la población, sobre todo por qué pasan las cosas. Yo te decía antes de la entrevista,
que en el lago Yuyé es el lago, según los estudios, más limpio de América, y así lo demostró el EULA en la Universidad de Concepción cuando hizo sus estudios. Y todo lo que se transmite públicamente de todos los incendios y todo lo que se aparece como en los medios de comunicación, la realidad es otra ya. Yo le invito a no solamente a usted, sino que a todos los que quieran ir al lago Yuyeo. Ahí la gente está plácidamente compartiendo con la comunidad en los campings, están saturados los campings de gente. El turismo no se ha visto afectado, en lo absoluto. La actividad económica en general no se ha visto afectada, porque son naturalmente suceden incendios como en muchos lados de Chile. ¿Pero no intencional, le dice usted? Es que eso no soy yo quien tengo que decir si es que es o no es intencional, porque no tengo la función de policía, no he estudiado para investigar este tipo. No lo sabe entonces. No lo sé, porque aventurarme si es o no es, también es irresponsable. Porque yo tengo que ser súper cuidadoso y responsable de lo que digo frente a este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que el tema de los incendios son lamentables porque efectivamente se destruye mucha parte de la naturaleza. Porque mira, es importante explicar esta cosa. La zona de Valdivia, en la época de la llegada de los europeos, ardió una provincia entera. En la época del 80, hoy día nos alarmamos por lo que sucede y que son lamentables los incendios. En la época de los 80 yo era niño. Y yo veía como quemaban la montaña del bosque nativo, toda la cordillera Belmuta. Si los que son mayor que yo podrán, incluso los que fueron trabajadores de la empresa forestal, votaron en el bosque y le pusieron fuego a diestra y siniestra. Yo fui testigo. Cómo la cordillera Belmuta no lo quemaron, o sea, no fue por una cuestión, se quemaba nomás, se le ponía fuego y no eran la gente común y corriente. Eran las empresas que están en ese momento incipientemente invadiendo nuestro territorio. O sea, qué triste para la naturaleza es que lo que pasó en la época de porque para abrir frontera agrícola quemaron la naturaleza. Para ponerlo en monocultivo de eucalipto y pino, quemaron la cordillera Belmuta. Y hoy día tenemos ese resultado. Entonces hay muchas cosas que nos dicen y que hoy día se generan alarma, pero alarmémoslo por lo que ha pasado con la historia con nosotros. Es terrible lo que hemos tenido que vivir permanentemente. No habían tantos medios de comunicación para saberlo en ese tiempo, pero hoy día, bueno, se sabe más cómo suceden las cosas. Así que yo lo miraría desde ¿Pero no hay atentado hoy día, alcalde? No lo sé. No lo sé, porque como te digo, no estoy en mi posición, no es de andar investigando si quién está detrás de una u otra situación que pasa en nuestro territorio. ¿Y cuál es la percepción de la gente, de los tiruanos? ¿Hay una sensación de miedo, de tranquilidad, entendiendo también de que hay algo que ustedes han planteado regularmente, que es esta militarización que se ha generado de la zona? Afortunadamente en este momento no se siente mucho la militarización. O sea, yo creo que de otra manera no había una militarización tan evidente como hace 3, 4, 5 años atrás. Yo he vivido... ¿Ha ido bajando entonces la intensidad No se nota, no significa que no estén, ya. Porque como usted bien dijo, hay un medio de comunicación que me dedicó una página entera donde escriben de mí y cómo estarán entonces vigilados los teléfonos, cómo estará funcionando otro sistema de intervención en el territorio. Entonces, que no se vean físicamente no significa que no están. Respecto a, más allá de cómo ocurra o se generen las quemas, ataques, hay gente, y yo no sé si ha ido gente a la municipalidad a tocarle la puerta, a decirle, vivimos con miedo. Afortunadamente no. Vivimos con miedo. Lo que pasa es que si usted... Porque muchas veces quedan algunas personas como jamón del sándwich. Mira, no solo algunas personas, incluso yo en este sentido capaz que sea no políticamente correcto, pero incluso los carabineros de Chile quedan como jamón del sándwich. Porque un problema político lo transforman en un problema policial, un problema político lo transforman en un problema judicial, un problema político lo transforman en un problema... Porque hay un problema político si tú lo quieres circunscribir al territorio de las comunidades, no de Tirúa, de todo el territorio mapuche. Es un problema político. Entonces, con policía no se resuelve el problema político. Está demostrado para los distintos autores, los que han hecho tesis de estudio sobre la materia, el problema político no se resuelve ni con dictadura. Se resuelve políticamente.
Y eso es lo que está de fondo en este punto de la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche. Por lo tanto, para allá hay que conversar, para esa mirada hay que dar, creo yo. Y es un desafío del próximo gobierno que viene, entenderlo así. Porque yo creo que es suficiente. Hay una cosa importante que va a suceder en marzo. Va a reasumir la misma presidenta que cometió muchos errores y muchas faltas con el pueblo mapuche y cometió muchas atrocidades también, porque pasaban cosas terribles durante el gobierno de la señora Bachelet. Pero yo creo que hoy día ella ha tenido un aprendizaje, ha tenido la oportunidad de mirar la historia para atrás, cuáles son los errores, cuáles fueron las faltas que se cometieron, y naturalmente que le queda la oportunidad para reivindicar y ofrecerle a Chile una relación de paz, de buena convivencia y de entendimiento con su pueblo originario. O sea, hay esperanza en este caso en el gobierno. Yo soy un político, yo soy... si no tengo esperanza no tengo que estar en esto entonces. Yo tengo mucha esperanza. Con todos los gobiernos que sucedan en adelante, siempre creo que hay que tener esperanza. Cuando se pierde la esperanza, entra la desesperación, entra la angustia y entra a veces la irracionalidad. Y en ese sentido yo creo que siempre hay que tener esperanza, siempre hay que tener la mesura suficiente para construir una relación distinta y que hoy día está al debe y que yo creo que el próximo gobierno lo tiene que tomar. Y hay muchas cosas que están discutiendo en este país. Se está discutiendo un nuevo pacto social. Hay sectores de este país que quieren una nueva constitución, en la cual yo soy parte de esa idea también. Me encantaría que hubiera una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, donde se construya una nueva casa, un nuevo hogar jurídico, estoy hablando, desde la constitución, pero que no sean ciertos sectores sociales, incluido el pueblo mapuche, que quede en el patio trasero, si es que tiene habitación, que sea la habitación más pequeña. En esta habitación tiene que ser donde tengamos cada uno su respectivo lugar de descanso, pero también cuando estemos invitados a la mesa, estén todos sentados en la mesa, no unos mirando cómo se sirven otros, porque este país es así, algunos que se sirven mientras los otros miran y toman lo que le queda. Ese país no lo quiero yo, por eso soy uno de los que fervientemente, no yo, mi organización a la que pertenezco, que es la Identidad Territorial Las Quenches, el 2006 dijo que quería una nueva constitución, no un reconocimiento en el actual, porque el actual es espuria, es dictatorial, es antidemocrática. Afortunadamente hay un consenso, parece ser que en Chile esta constitución ya no corresponde que exista. Por lo tanto yo planteo una nueva constitución a través de asamblea constituyente donde tengamos cabida justa los pueblos originarios y que se declare un país plurinacional. Y ahí yo vuelvo a reparar lo que dice la señora Bachelet en su planteamiento en materia indígena. Está hablando de pluricultural. Este no es un problema cultural. Si ustedes revisan la propuesta en materia de política indígena, en el próximo gobierno dice de pluricultural. Hay una confusión. Ella creó un documento que se llama Reconocer la multiculturalidad. A los estadios a multitudes. Es un concepto de multiculturalidad, un concepto añejo, gastado, que en la región ya no existe académicamente, ya no se está discutiendo. En los países que han avanzado se está reconociendo la plurinacionalidad. No es un invento. Chile es plurinacional, su realidad es plurinacional. No es una cosa abstracta. Y una constitución tiene que reconocer lo que realmente es como país. Desconocer lo que no es simplemente tratar de buscar una forma de poder seguir manejando la situación desde los poderes que son fácticos y que no permiten democratizar este país. Alcalde, ¿y todo el pueblo mapuche está en la línea de sentarse a conversar realmente? Es que en dictadura militar te lleva a ese proceso último que tienen todos los chilenos memoria fresca. Se violaban los derechos humanos, unos reclamaban ante los organismos internacionales que se vulneraban los derechos humanos, no querían la ley antiterrorista, reclamaban y les dolía mucho que le aplicaran la ley antiterrorista en la dictadura militar. Estoy hablando de los que están en el gobierno, o los que estuvieron en el gobierno llamado concertación y extraparlamentaria también de la época. Y si tú los invitabas a conversar, habían unos que no querían conversar y otros que sí querían conversar con la dictadura militar. Y así sucedió. Y se avanzó, creo yo. Entonces no me pueden pedir que todos los mapuches, cualquiera de la organización que suscriba, estén como un ejército detrás del que decidió jerárquicamente. No, somos un pueblo, somos diversos, tenemos distintas vertientes de opinión, tenemos distintas sensibilidades. ¿Es una línea legítima entonces también? No lo sé, yo creo que el tema ¿de qué me estás preguntando si es una línea legítima? La necesidad de no solamente conversar, sino que también que existan otros grupos más radicalizados
que entiendan de que frente a esta dictadura que existe actualmente tengan que derechamente enfrentarse? ¿Es una posición legítima también? Lo que pasa es que todas las sociedades tienen derecho a parar frente a su historia. Y se paran de distintas maneras y con distintas formas de hacerlo. Entonces yo quiero decir con esto que yo no quiero decir que la idea es que validar ciertas formas de lucha. Simplemente yo digo que es legítimo que cada pueblo vea cómo, y cada organización, cada dirigente. Yo creo en el diálogo, yo creo en la lucha social, yo creo en la protesta social, yo creo en la rebeldía del pueblo para reclamar sus derechos. Si no, entonces los estudiantes que se rebelaron frente a su realidad dura, que era la educación gratuita, que era una educación mercantilizada, también podríamos entender de que ellos se rebelaron frente a la realidad. Los mapuches tenemos derecho a rebelarlos frente a una realidad que nos afecta duramente. Yo te decía que si las comunas donde hay población mapuche encabezamos el mejor ranking, pero no el mejor ranking de mejor bienestar, de buena vida, digamos, porque encabezamos el mejor ranking de pobreza. Y eso no es porque no tengamos mucha riqueza, pues. Entonces está, como decía usted, también está asociado a el tema forestal y esta relación que han tenido las forestales con los pueblos autóctonos. O sea, las forestales, si tuvieran conciencia los dueños, si fueran cristianos, como se dicen ser cristianos algunos para la tele, estarían repensando su conducta. Porque lo que están haciendo es crimen a la humanidad. No solo a la humanidad, sino están haciendo crimen contra la naturaleza. O sea, que hoy día tengamos riesgos serios del tema del agua. O sea, los mapuches no solo toman agua, no solo los mapuches toman agua, quiero decir. La mala costumbre del ser humano que tiene que vivir del agua. Y hoy día las forestales están agotando las napas subterráneas, las cuencas, las ollas hidrográficas de la cordillera Nahuelbuta se están agotando. Y se están agotando porque hay un monocultivo de eucalipto. Un árbol en estado adulto, cuando tiene alrededor de 8 años, gasta 30 litros de agua diaria. Un árbol. Entonces imagínate cómo nosotros... yo me he preguntado muchas veces en la relación con unas comunidades, con algunos amigos también, ¿qué está pensando esta humanidad? ¿Qué está pensando este Chile? ¿Qué están pensando estas autoridades? ¿Acaso vamos a comer madera cuando estamos plantando con árboles, monocultivos, todas las zonas donde se producía mucho alimento? Vayan a la zona de Rayén. Zona triguera hoy día es eucalipto. Vayan a Valdivia, donde habían extensiones inmensas verde permanentemente, con animales, con siembra. Hoy día está verde con eucalipto. Entonces estamos poniendo en peligro lo que es la seguridad alimentaria, lo que es la soberanía alimentaria. ¿Cómo hacer un país responsable con su futuro, con sus hijos que vienen por delante, si le está hipotecando la posibilidad de producir alimentos? O sea, ¿tendremos que comprar el trigo entonces en otros países? ¿Tendremos que comprar el agua en otros países para poder vivir? ¿O tendremos que irnos del territorio? Porque parece que eso es lo más cómodo que sucede. ¿Qué va a pasar con los alimentos? Estamos reemplazando el árbol por donde se producía alimento. Eso se llama soberanía alimentaria. Es más terrible todavía cuando uno escucha en el Parlamento que se está discutiendo una ley donde se quiere privatizar la semilla autóctona, la semilla que hemos cultivado por generaciones, miles de años. Hoy día se quiere privatizar a manos de los famosos Monsanto, la ley Monsanto. Entonces cuando yo veo que hay una discusión de ese tipo, que los políticos están discutiendo eso y están permitiendo eso, entonces yo me encuentro en una sociedad muy esquizofrénica, que no se da cuenta de su conducta, pero que efectivamente los que de otra manera estén más lúcidos, los que escriben, los que meditan, adviertan lo que está pasando, porque si no, los políticos estamos medio esquizofrénicos, llevando al precipicio nuestra sociedad. Alcalde, ya estamos terminando, no quiero dejar de consultarle si el pueblo mapuche, aquel pueblo mapuche que ha decidido, ni siquiera le coloqué a un mapuche, si efectivamente hay en las quemas, en los atentados, los ataques, hay infiltrados, y hay gente externa a la zona, mapuche o no. Yo, mira, en la época del 96, 98, si ustedes revisan los medios, la prensa escrita sobre todo, he salido muchas veces al extranjero. Uno de mis viajes fue a Francia, estuve como un buen rato allá
compartiendo, aprendiendo, viendo la selva desde afuera, porque desde afuera uno ve la selva y cómo se mueve todo lo que son los animales que estamos acá en esta parte de Chile. Y en una charla en una universidad en Francia. Y claro, después que terminé mi presentación, es típico que aparecen personas muy interesadas en el punto, y hubo un joven que estaba terminando su estudio de algo de sociología, algo así, y me pidió que yo le diera la posibilidad de venir a hacer una tesis para terminar su grado académico. Llegó Arnaud Fuentes, se llama, porque no creo que ha muerto, no sé más de él, francés. Ingresó a Chile, venía para mi casa, y justo por esta coincidencia de la vida yo le di la forma de llegar a Temuco, un hogar, qué sé yo, y se encontró con la movilización del Lonco Pichún, el Peñi que murió hace poco, producto de una enfermedad natural. Y el Peñi, natural, como buen mapuche, lo invitó a su casa. Y después le dijo, vamos Peñi, nosotros vamos a ir a hacer una ceremonia, quiere aprender, y usted quiere saber cómo somos nosotros, vaya, porque estamos haciendo una recuperación de tierra, pero vamos a hacer una ceremonia, un guillatún. Pasado la noche ahí. Vino la policía, lo tomó y lo encontró Arnaud Fuentes con nacionalidad francesa, no sabía hablar el español, y todos los medios de comunicación dijeron de que habían infiltrado en la lucha mapuche porque habían franceses, habían españoles, que eran estudiantes que estaban haciendo test de estudio, y que al final se hizo entender que prácticamente los mapuches somos discapacitados mentales. Porque decir que tenemos infiltrados es porque no tenemos capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. O sea, si los mapuches toman decisiones, ellos harán, el mapuche que toma una decisión A o B o C, tiene que ser responsable de lo que hace o dice. Entonces, decir que tenemos infiltrados es porque todavía siguen pensando en el colectivo inconsciente de la sociedad chilena o de los que escriben, es que prácticamente todavía somos lo que dice el Mercurio en la época de hace 150 años atrás. Alcalde, ya para finalizar, muy brevemente, la conciencia de los jóvenes mapuche. ¿Están en la misma línea de los adultos? Yo estoy muy contento, y capaz que les dé un dato a los aparatos que operan desde el punto de vista de inteligencia, digamos, no solamente militar, sino que desde el punto de vista académico, porque ahí pueden dar los otros golpes. A nosotros nos escondieron la historia por mucho tiempo, pero afortunadamente nuestro pueblo ha sido inteligente y ha sido capaz de transmitirlo la historia verbal de manera oral. Pero hoy día hay otro instrumento. Están las redes sociales, está el conocimiento asequible a toda persona que se ocupe de buscarlo. Entonces no hay tanto cerco comunicacional, afortunadamente. Si bien es cierto, nuestra gente no ha podido estudiar en la universidad, pero ha tenido acceso a este tipo de medio de comunicación, y donde se ha ido informando. Y nuestra gente, nuestros jóvenes sobre todo, después de que perdimos la guerra, hubo una etapa de nuestra gente que se sentía avergonzada de ser mapuche. Creo yo, al día de hoy, es que los mapuches que están naciendo sin tener conciencia aún, orgullosos de ser mapuche. Y eso me da mucha fuerza, porque de otra manera me da ánimo a que la lucha sigue, y que la cosa, cualquiera sean las condiciones, como yo te dije, somos hijos del rigor, y el rigor nos indica que tenemos que seguir luchando, ¿no? Alcalde, muchas gracias por esta conversación con Frente Regional. A usted. Ustedes lo vieron, el alcalde de la comuna de Tirúa, Adolfo Millagur, esta noche en conversación con nosotros, una aclaración necesaria también, y por supuesto un repaso por la historia, el presente y también el futuro de lo que es el pueblo mapuche. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.